Te voy a decir algo. Ser tu amor, Jenny, es un privilegio. Pero después de eso, ser tu amigo es el mejor regalo que la vida te puede dar. Porque así uno no se pierde del gran ser humano que eres, corazón. Gracias, gracias, gracias. Aquí me tienes, Juan. Siempre voy a estar a tu lado. Nos tienes. ¿Ok? ¿Y qué pasó, carnal? ¿Cómo va el asunto con mi papá y mi mamá? ¿Ya llegaron a algún acuerdo? ¿Qué acuerdo van a negar esos dos? Esos no se van a poner de acuerdo nunca, mijo. ¿Qué pasó, mi pastor? Pues aquí tú eres el hombre de fe. ¿A poco lo ves muy difícil? Pues que no soy yo. Brother, es mi mamá y mi papá que se le pasan ahí peleándose como perros y gatos, no entienden. He tratado de hablar con ellos y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que cada uno tiene sus razones y también los entiendo. Pues sí, es como el problema de Che. ¿Cuál de todos? Que esa pobre también la lleve sobre mojado. Pues su retiro de la música. Lleva 2 años diciendo que lo va a hacer y lo termina posponiendo. No, y si no me quiero meter, mijo. La verdad es que eso sí se lo dejo en manos de Dios nuestro Señor. Él sabe lo que hace. Pero es que yo no lo veo tan difícil, carnal. La verdad es que sus hijos también la necesitan. Ya viste, Jackie ya se fue de la casa. Yo creo que ella debería de aprovechar el concierto del Staples Center para despedirse a lo grande, como se lo merece, ¿no? Claro, te entiendo porque yo también lo he pensado. Pero es que la verdad después de que veo todo lo que logra con su fundación, toda la alegría, la esperanza que le da a toda esa gente, mijo. No sé, Gus, no sé si sea lo correcto que Jenny se salga de su carrera ahorita. Pero ella puede continuar con la fundación, carnal, aunque deje la música. Pues sí, mijo, yo estoy seguro que Dios nuestro Señor escogió a mi hermana para poner esa obra en sus manos. Pero ella no puede dejar su carrera, porque es su carrera la que impulsa este proyecto, mijo. No pensé que me iba a afectar tanto estar nuevamente en ese sitio. El pobre Juan López no sabe lo que se le viene. Ay, ya, tranquilo, mi amor. Lo importante es que ya estás aquí en la casa. Sí, justamente es eso. Lo más duro cuando uno está encerrado es pensar en tu casa, en tu familia. Y en lo idiota que fuiste para perder todo eso. Ay, bueno, mi amor, pero ve lo bueno. Sí, tú saliste de todo eso y ahora eres un hombre mejor. ¿Y cómo están los niños? ¿Se alegraron al ver a su papá? No estuvo bien, no estuvo bien. No es un ambiente para los chamacos. Ay, sí, me imagino sus caritas. Es que yo no entiendo cómo Juan lo pensó en ellos a la hora de meterse en líos. Ay, te lo juro que traté de distraerlos, pero no podía hacer nada. Me ganaba la impotencia. Ay, ya, tranquilo, mi amor. Tranquilo, que ellos son más fuertes de lo que parecen. Nada más estaba mirando a Jenica ahí pensando que debería de estar haciendo música con su flauta y John corriendo por la casa haciendo sus películas, pero sin embargo estaban ahí, en una fila de la cárcel, esperando a ver a su papá. Las desgracias parecen venir una tras otra. Y tu hermana sigue ahí, mi amor, de pie como una valiente. Pero yo sé que ya está muy mal con todo esto, Juan. Quisiera ayudar más, pero no sé qué hacer. Ay, no te le despegues, mi amor. Tu hermana está muy mal con todo esto. Y no sé si cuando caiga se va a poder levantar. Hello. I love you. I love you too. ¿Qué haces? Ando aquí chateando con un amigo. ¿Cómo te fue con Dara y mis hermanos? It's tough, baby, pero por lo menos vieron a su papá, you know? Oye, mijo, voy a ir a correr un rato en la playa, te voy a agarrar una sudadera. No, ay. ¡Mikey! What the hell is... ¿Qué hiciste? Andas rayando mis paredes de mi casa. You gotta be kidding me. You're sorry. Oh, but what if I'm sorry, huh? Yo también lo siento mucho, Mikey, por estar trabajando, ¿eh? Lo siento mucho por desvelarme en los conciertos para pagar por esta casa, por pagar tu educación. Perdóname, Mikey, de neta. Ahora me tengo que aguantar la queja de tu escuela porque también lo haces ahí. Are you kidding me? A mí me lo haces, a tu madre. No. Es mi manera de expresarme. Porque tú también lo haces con la música. Por lo menos yo no abandono mi familia como tú haces con tus hijos. What? Baby, I'm sorry. I'm so sorry.
Paloma negra, ¿dónde? ¿Dónde andará? ¿Qué hubo, chaparrita? ¿Muy Hola, mi ocupado amor. o qué? Ay, pues sí. Con tantos problemas se me acumuló todas las cartas, me las traje para adelantar. Se ve que tienes mucha chamba con Chay, ¿verdad? Ay, pues sí, gracias a Dios hay mucho trabajo, mi amor. ¿Y tú qué traes ahí? Nada, unos discos que tengo que clasificar. ¿Me ayudas, no? Estoy bien cansado. Sí, mi amor, yo te puedo ayudar, pero será después que busque a los niños, porque los dejé con mi mamá. Ah, bien. ¿Quién toca así? Yo voy. ¿Quién es? Tío, qué bueno que estás aquí. Por favor, ayúdame. Chiquis, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Pasó algo a tu mamá o qué? No, mi mamá se peleó con Mike porque volvió a hacer tagging y mi hermano se fue de la casa. Te tienes que tranquilizar. Capaz que Mike está con sus amigos. ¿Ya hablaste con ellos? Sí, claro, los llama a todos y hasta llamé a Jackie a ver si se había ido con él, pero no. Tío, por favor, estoy muy nerviosa, me tienes que ayudar a encontrarlo. No, tranquilízate. Ya sé qué voy a hacer. A ver, relájala, pues. No pasa nada, seguramente salió. Tengo mucho miedo. ¿Qué hubo, carnal? Necesito un paro. No, pues que mi sobrino salió de su casa y nadie lo encuentra. Nos vemos en el parque y nos lanzamos a buscarlo, pues. Avísale a todos. Ahí nos vemos. Ya está. Vámonos a buscarlo. Vámonos. Después te llamamos. Ok, me avisan cualquier cosa. Gracias, tía. Tranquila, hombre. No puedo evitar emocionarme cada vez que veo cómo actúa nuestro Señor. Ese muchacho salió de la iglesia siendo una persona distinta. Mi amor, cuando la gracia de Dios toca a una persona, la cambia para siempre. Ay, yo me sentí nerviosa y sentí un calorcito aquí dentro de mí, una angustia por querer contar la historia de este muchacho. Mija, ese era Dios nuestro Señor que nos quería dar un mensaje a través de ti. Él te regaló un don hermoso. Ay, de verdad es que el Señor escuchó mis oraciones, hijita, porque yo me la pasaba rezando día y noche por ti. Y mira, Amá, en el proceso de sanación, la Rosy recibió un don. Eso el Señor lo hace con los hijos que van hacia Él con el corazón abierto, lleno de fe, lleno de esperanza, como el tuyo. Yo quisiera entregarle más, quiero darle más a la iglesia porque fue Él quien me salvó. Eso lo irás descubriendo poco a poco, no te preocupes. El Señor te va a mostrar el camino, ya vas a ver. Cada día son más los jóvenes que se acercan a nuestra iglesia, ¿no? Gracias a la palabra de Dios. Ay, nunca me había sentido tan útil, tan llena, tan... Ay, perdón. Bueno, ¿qué pasó? Ok, ya voy para allá. Perdón, pero me tengo que ir. ¿Y eso? ¿Cómo te vas a ir, hijita, si apenas vamos a cenar? Está bien rico. Mamá, coman ustedes. Yo me voy a tardar, así que no me esperen, ¿ok? ¿A dónde vas, Rocío? Chao. Hija. Qué bárbara, tienes manos de santa, Cristina. Estaba casi seguro que esta lesión iba a acabar con mi temporada y mira, ya no tengo dolor. Gracias por el cumplido. Viniendo de un grande liga como tú, pues, es más, debería pedírtelo por escrito y así lo enmarco en mi consulta. No me tientes que un día de estos te doy una sorpresa. Tu dolor lo estaba causando una contractura muscular. La mayoría de los deportistas sufren de esto y van al médico y le mandan tratamientos llenos de químicos. Sí, y funcionan, ¿eh? Yo sé de eso. Es discutible. En mi opinión, el masaje es más efectivo. Claro, cuando se trata de este tipo de lesión, porque ataca el problema de raíz y así, pues, previene lesiones futuras. Pues no te lo pienso discutir, ¿eh? ¿Este es el baño? Adelante. La verdad es de que el resultado habla por sí solo. Oye, Cristina, te voy a preguntar, ¿cómo una niña tan linda como tú decide dedicarse a esto? Es una profesión muy bonita. Además, se trata de ayudar a mucha gente, sobre todo de la tercera edad. Sí, no, pero pues eso de relajarse de más puede llegar a tener sus consecuencias, ¿qué no? El único problema sería que mi paciente no entienda que estoy trabajando. Soy una profesional.
Hemos terminado la sesión. No, Cristina, por favor, discúlpame. No quise ofenderte. La verdad es que agradezco mucho lo que has hecho por mí. Me siento como si no hubiera pasado nada, mira. Te voy a recomendar, con todo mi equipo. Gracias. Pues me alegra mucho que te sientas mejor. Es más de medianoche, tío, y todavía no sabemos nada. No sé qué le voy a decir a mi mamá. A ver, chiquis, tranquila. Relájate, si no va a ser peor para tu mamá. Sí, ya está bien preocupada. Pues imagínate, siente toda la culpa por haberle pegado a su hijo. Ya sé, yo no estaba aquí en la casa, si no yo habría intervenido para evitarlo, no sé. Es que también yo soy testigo, tío. Mi mamá trata de hablar con él de todas las maneras y él no entiende que hacer grafitis le va a traer problemas. Hombre, ese chamaco salió igual que su madre, bien terco, caray. Ay, es que no hay poder humano que le haga entender que eso no está bien. Es como una necesidad que tiene por hacerlo, no lo puede evitar. A ver, chiquis. Ya vamos a tener tiempo de decirle que no ande grafiteando toda la ciudad. En todo caso, es más grave que ande tomando drogas o alcohol. Yo sé, tío, pero es que tengo mucho miedo que le pase algo. No le va a pasar nada. Si vamos con la policía, ellos no pueden hacer nada dentro de las 48 horas. ¿Está bien? Si tenemos una evidencia de que Mike está en peligro, entonces sí, pero por ahora no sabemos nada. Pero entonces eso quiere decir que tenemos que pasar 2 días así nomás, sin saber nada. No, para eso está la familia, para eso estoy yo. Andamos buscando con mis amigos del barrio y va a aparecer. No te preocupes, ¿va? Está bien, tío, gracias. Ahí te encargo que lo encuentren rápido. Pero tú tranquila, pues. Ay, ¿quién será? ¿Bueno?